Y también creo que, esto creo que se lo escuché a Jaime Marcos decir que Tolkien escribía en un mundo como todos nos gustaría que fuera, mientras que Rothfuss o Martin también escriben en un mundo como es, ¿no? Entonces, son dos estilos totalmente distintos. Uno más directo, más realista, el otro más, no ilusorio, pero sí más idealista y mucho más centrado en otro tipo de emociones o de sentimientos que no solo la acción, ¿no? No sé si veis esas diferencias y qué os parece y si os imagináis el uno y el otro cambiados. Hombre, lo que decía Javi es, bueno, es efectivamente eso, Tolkien es más en el mundo como debería ser. Yo diría que Tolkien se centra más en el lado luminoso de la vida, es decir, te lo presenta todo de una manera más luminosa, aunque hay mucha oscuridad, obviamente, están los matices, y Martin se centra bastante en el aspecto triste, es como más deprimente. De hecho, Brandon Sanderson creo que lo describe también así, que Martin es más, pues eso, sale lo peor del ser humano y del mal, ¿no? A ver, yo a Tolkien y a Rothfuss los veo bastante diferentes en cuanto a fantasía. Lo que iba a decir antes, para que no se me olvide, se habla siempre de este tipo de libros, se habla como fantasía épica. Para mí Tolkien es fantasía épica. Sin embargo, Rothfuss no lo encajaría más tanto en fantasía épica. Yo diría, o sea, hay veces que me da la sensación, y no voy a compararlo, ¿vale? No lo voy a comparar porque son obras distintas, pero por ejemplo, en el periodo en el que está en la universidad me recuerda bastante a cuando yo leía Harry Potter, en el sentido de que, pues, se centra digamos, en un ámbito, pues eso, de estudiantes, algo más cerrado, no ves algo que suceda grande a su alrededor. Los primeros libros de Harry Potter es la vida del estudiante y bueno, sí, está Voldemort ahí, ¿qué tal? Pero bueno, ¿no? Como que termina apareciendo al final del libro, al final se va, pero todo está centrado hasta que luego ya, de repente, pues la historia se vuelve más grande. Es lo que creo que va a pasar con El nombre del viento, es la sensación que me da es que los Chandrian, que son el mayor enemigo del mundo en este momento, o sea, es la representación máxima del mal, tendrán más presencia, o así lo espero, en el tercer libro, y entonces veremos si es fantasía épica o no. Tolkien es fantasía épica prácticamente desde el primer libro de la Comunidad del Anillo. Ya te estás dando cuenta de que tú estás, o sea, la sensación que te dan cuando él tiene que cuando Frodo tiene que afrontar todo lo que conlleva la carga del anillo, ya te estás dando cuenta de que todo es muy grande para un personaje muy pequeño. Eso no lo vives con Quoth en la historia. Entonces, son dos estilos Sí, diferentes. lo vives más como Harry Potter, ¿no? Ves lo que ve el momento en sus ojos, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. Y no lo comparo, o sea, ya digo, no quiero hacer la comparación porque Harry Potter considero que es para un público un poquito más juvenil. Quoth, digamos, yo diría que sería el siguiente paso. Baja fantasía y alta fantasía, creo que Sí, podría encajar. entraríamos en una literatura un poquito más madura, Brandon Sanderson también, y luego ya si entramos en George Martin, entraríamos ya en una fantasía muy madura ya para personas ya con estómago, con el estómago hecho, porque tenemos algunos pasajes duros. Lo que quería matizar con lo que has dicho, o sea, a mí Tolkien realmente me parece descriptivo, pero aquello que dije fue especialmente con el Silmarillion. El Silmarillion considero que es bastante complicado de leer para alguien que no ha leído nunca literatura fantástica. Empezar por Fuego y Sangre de George Martin o el Silmarillion es empezar ya con lore profundo. Y además, como no está escrito con el propio Tolkien, sino que está desarrollado por su hijo, por los apuntes que él tenía, tampoco es justo poder decir, bueno, ¿qué es lo que Tolkien hubiera escrito? ¿Lo hubiera escrito así? ¿Es el borrador definitivo? No lo hubiera escrito así. Entonces, Es un que, mira, poco... Dani, la clave es la palabra que usaba, lore. O sea, es como cuando tú compras un juego de rol, que siempre hay un apartado que es lore, ¿no? Por así decirlo. El Silmarillion te suena más a eso. No es unas aventuras desarrolladas, sino es más exponer hechos que tanto de desarrollo, ¿no? No sé si lo Es ves el igual. guión de una gran historia, Exacto, de exacto. Un muchas boceto. historias. Es un hilo conductor de un montón de historias y la genialidad del Silmarillion creo que es que tiene muy buenos pasajes. Ojo, se nota donde Tolkien, esto tanto hablar de George Martin, donde Tolkien desarrollaba la historia, donde la tenía más pulida, tenemos diálogos y hay maravillas dentro del Silmarillion, pero realmente ves
genialidad creativa que tenía Tolkien, porque es que una gran cantidad de historias, todas maravillosas, muy bien hiladas, porque van todo hilando muy bien en el tiempo, pero le faltó años. Si nos hubiera vivido 50 años más, pues yo creo que nos hubiera hecho en fin, la mejor historia ya O no lo nos dejó termina. con el O Señor de los Anillos. más historias. Y creo que hablábamos, Alfonso, tú y yo una vez. eh, Compartimos opinión en este aspecto. Es que, por ejemplo, a nosotros se nos hace muy pesada en las dos torres la parte de Frodo, de Sam, de Gollum por la Ciénaga de los Muertos, que no sé si aquí alguno de los espectadores ha leído los libros y, o sea, no ha leído los libros y solo ha visto las películas. Los libros no coinciden exactamente con las películas, ¿vale? En las dos torres sería media parte de Rohan y media parte con Sam, Frodo y Gollum en su viaje, ¿no? A mí toda esa parte se me hacía muy pesada, demasiada descripción, demasiado que no pasa nada. Entonces, lo estábamos comentando. Digo, eso a lo mejor a un lector actual diría, mira, cierro el libro. Esto dice muy bonito, me quedo con la peli. Sin embargo, la gente que hemos leído otro tipo de obras, incluso obras más antiguas, sabemos valorar eso, ¿no? A mí me puede, por ejemplo, no gustar esa parte, pero tengo la paciencia de continuar. Eso con Rothfuss realmente tampoco te pasa. Sí que hay partes más densas, como puede ser el Eld, como puede ser Tarvin. Arvin. Sí, yo me acuerdo la primera vez que leí Tarvin, no podía, tío, se me hacía, digo, estoy por cerrar el libro. Yo creo que, que ahí lo dejo por ahí más o menos. La parte de Led igual, digo, yo un momento que solo lo leía cuando iba al baño, porque es que a ver si pasa esto, es que me estoy aburriendo. Y luego, sin embargo, con la relectura dices, joder, si es que en todas las hogueras de campamento me está desvelando mogollón de cosas que no sabía, ¿no? Pero, sin embargo, el resto del libro es más directo. Y aun estas partes que son densas tampoco son tan pesadas, ¿vale? Mientras que Tolkien sí que le da más vueltas, le da más vueltas, le da más vueltas. No sé cómo creéis que un tipo del Señor de los Anillos en su época, claro, igual en esa época es más lo que se perfilaba, pero si hubiera sido un lenguaje más directo, no hubiera tenido el mismo éxito, o al revés. Si un Rothfuss, encima que ya has enrevesado ahí, te mete metalenguaje y triples lecturas de cada frase, si lo hubiera hecho tan descriptivo, yo creo que hubiera sido odioso. O sea, no se podrían haber alternado los estilos, no son compatibles, yo creo, con el tipo de escritura de cada uno, o el tipo de historia que están contando. A ver, voy a intervenir yo porque ya mismo me voy, Salva, como te dije al principio. Si es verdad que en esto juega muy en contra el tema de que para Tolkien ya se han hecho unas películas y mucha gente está influenciada por el tema de las películas. La parte que tú dices que sean partes más lentas, ¿no? Tanto la Ciénaga de los Muertos, la parte de los Ents, que evidentemente sí es verdad que se agradece que la lentitud esta, la pasividad que tienen los Ents se transmita, ¿no? Te dice tú, me están transmitiendo los Ents que son así tranquilotes. Estupendo, lo ve de lujo. Pero es verdad que para una persona que quiere velocidad, avidez, que quiere pasajes de guerra, de pelea, dices tú, ¿dónde está la chicha? ¿No? Pero evidentemente cuando tú lo analizas, lo disfrutas, esa parte también tiene muchas cosas bonitas y cuando la analizas en profundidad y aunque hemos hablado, como dice Dani, de que esto no es unas alegorías y demás, venga, pensemos que la Ciénaga de los Muertos puede ser tal cosa, la guerra, los Ents, venga, no son alegorías, pero da mucho que pensar, ¿no? Y esto, Rothfuss, ¿no? Te da más velocidad, no te da tramos tan lentos, tan pesados, ni te da descripciones tan profundas. Es un poquito mezcla, no se llega a... Tampoco tiene grandes batallas, es que no tiene digamos que, pequeñas dosis de todos los estilos. Por eso te digo de que para los que no han leído la obra, las películas juegan en su contra, porque la obra sí es verdad de que te da esas partes. ¿Qué pasa? Que Tolkien no escribió, como decía Elia, Tolkien no escribió para alguien que estuviera esperando un tipo de obra más. Y yo creo que la escribió para él. Entonces, él escribió lo que le daba la gana y lo que le apetecía. Y a él le apeteció escribir y esas descripciones así y esos personajes, igual que está diciendo lo de las lenguas, desarrolló los personajes y las tierras según las lenguas. Entonces, está escrito a su manera, a su estilo, y el que ama esa obra, la ama profundamente, para bien o para mal, con todas sus descripciones lentas y demás. Pero sí es verdad eso, que hay partes que échate a temblar, porque a mí eso de que dividiera las dos torres en una parte estamos hablando de Frodo, Sam y de eso,
y otra de Pippin y Merry por otro lado, y yo quiero que me vaya intercalando las dos historias. Me apetecía que me fuese intercalando algo. No que... Elia nos está mirando con cara de ¿cómo que nos gusta la ciénaga de los muertos? Vamos a ver. No. Evidentemente no hemos dicho de que no nos guste, ¿no? Pero sí es verdad de que te pedía más alegría la cosa. Evidentemente, Ciénaga de los muertos y alegría no conjuntan bien en la misma frase. Eso a lo mejor hoy en día lo escriben y te intercalan capítulos, ¿no? Sería un tipo Claro. para agilizártelo, ¿no? Para que no se te haga una parte muy alegre y corta y luego la otra muy larga, ¿no? No sé. Se podría haber intercalado, Elia. ¿Tú qué piensas? Salva. Bueno, sí, despedimos a Alfonsito, que tiene otro directo por ahí con el Club de Lectura de Silmarillion, ¿no? Sí, viajando por la Tierra Media, precisamente. Qué bueno. Vamos por el capítulo 10 del Silmarillion, no recuerdo, el de los... Elia, ayúdame, que tú lo tienes muy mascadito. Pero no me acuerdo cuál era el 10, el de los hombres, ¿no? Me parece. No, ese es el 12. Ese es el 12, será... Es mi gen de la primera edad, ahora mismo. No sé en qué punto, sí, pero... Sí, será el de los Noldor en Beleriand o alguna cosa así. Después de los Noldor, los reinos de Beleriand puede ser... No recuerdo, bueno. Los hombres. Total. Yo creo que el Sol y la Luna... Yo creo que el del Sol y la Luna es el 11. Es el 11, el 11, exactamente, justo antes. Pues justo bueno, pues nada. Pues será así tenemos excusa para ir a verlo. Beleriand en sus reinos o algo así. Pues nada. Venga, Alfonso, un abrazote. Encantado de conoceros los dos y deseando buenas fiestas. Después la segunda parte. No le deis mucha caña a Rafu. Y no bebas mucho, que te viene un puente largo de fiestas por allí. Yo no paro esta semana que viene. Venga, hasta luego. Bueno, un saludote. Hasta luego, chao. Bueno, seguimos por aquí. Alfonso, ahí está. Vale, venga, seguimos. Nos quedamos los tres mosqueteros. Estábamos preguntando, Elia, ¿te imaginas las dos torres que hubieran intercalado más como se hace hoy en día, un capítulo con otro para generar expectación y que hubiera sido un poco más ágil? ¿Se podría haber hecho así? Seguramente se podría haber hecho así. No creo que si alguien se lo hubiese dicho a Tolkien se hubiese negado. O sea, no se me ocurre ninguna razón para negarse a eso. Y el ritmo habría sido diferente, evidentemente. A lo mejor a él le resultaba como muy confuso mezclar las dos historias. Hay que tener en cuenta una cosa. Primero, que Tolkien no era escritor. No lo era, nunca lo fue y nunca se consideró él a sí mismo escritor. Era un profesor que había escrito un libro o dos. Pero no se consideraba un escritor. No tenía técnica, nadie le había enseñado nada, o sea, no lo era. Entonces seguramente carece de los recursos, carecía totalmente de los recursos que puede tener un escritor que haya estado preparándose para eso o que haya decidido que quería ser escritor, porque tampoco es que esto se pueda estudiar, pero es verdad que cuando tú decides ser escritor, pues tú te empiezas a fijar en algunas cosas de las novelas que te gustan, etc. Tolkien pues no era ese su objetivo. Y también hay que pensar que esta novela se escribe en los años 50, bueno, se escribe a lo largo de mucho tiempo, pero se publica en el 54, o sea, estamos leyendo un libro del 54, ¿vale? El estilo es completamente distinto, la gente aguantaba cosas distintas, el ritmo de narrativa era distinto. O sea, ahora mismo... Se llevaba mucho en esa época también el tema de de escribir por fascículos, ¿no? Así como Lovecraft. ¿Qué hubiera pasado? Sí, bueno, hubiera sacado así... era muy caro, o sea, quiero decir, las publicaciones eran muy caras, entonces pues al final si tú tirabas o sea, era muy cómodo sacarlo por fascículos en plan pulp, ¿sabes? Pero bueno, que el caso es que el estilo es innegablemente diferente. O sea, ahora la gente está acostumbrada a George R.R. Martin, que es un escritor que, sin desmerecerle, porque creo que es un escritor buenísimo, pues es muy rápido, sus guiones son muy rápidos, los libros creo que se leen bien, que se leen fácil. O sea, cuando alguien me dice, me ha costado leer Juego de Tronos, digo, pues es que no hay mucho más. O sea, quiero decir, no hay mucho más fácil que Juego de Tronos de leer. O sea, quiero decir que es muy ágil. Patrick Rothfuss también es muy ágil, aunque sí que hay mucha gente a la que se le han hecho bola algunos pasajes. O sea, de hecho hay gente que me ha dicho que no lo ha aguantado porque no entendía hacia dónde iba la historia. O sea, que le parecía como que, en plan, es que no me estás contando la historia, lo que he contado antes, ¿no? Parece que hay un argumento y luego en realidad estamos viendo la biografía de Quoth, entonces pues hay gente que no ha podido con ello. Y hay mucha gente que me dice que no puede con el principio del Señor de los Anillos. Y hay una persona a la que respeto y valoro mucho, no voy a decir su nombre para que nadie le odie, pero es una persona a la que admiro y respeto. Y me dijo una vez,
siempre que una persona me dice que no aguanta el principio del Señor de los Anillos o que se le hace muy largo a la salida de Hobbiton, le digo, deja de leer porque este libro no es para ti, no te vas a enterar de nada. Pero es en plan, aunque te lo consigas leer, no vas a entender de qué va esta historia, porque si estas 50 primeras páginas se te hacen pesadas, este libro no es para ti. Prepárate No, o sea, con lo que te viene. claro, o sea, vas a leerlo y vas a pasar sin pena ni gloria por encima de las aventuras, pero no vas a entender la profundidad de la novela porque 50 páginas se te están haciendo bola. Y es súper dura esa frase, ¿eh? O sea, es muy... Por eso no voy a decir su nombre. Pero es verdad que yo me parece que sí, o sea, me parece que El Señor de los Anillos no es una aventurilla y ya está. O sea, tiene mucha profundidad y hay que dedicarle tiempo y tratarlo con cariño. O sea, yo creo que es una obra que merece mimo, que merece que joder, oye, que el hecho de que tarden en salir de la comarca también es por algo. O sea, tiene su razón de ser. Pero bueno. El calentamiento, ¿no? Te va poniendo ahí para... Te lo Sí, bueno, trabaja, y que tú Frodo, te presenta el marco, vas creciendo sí, poco a poco en el mundo con él, ¿no? Exacto. Es que tú tienes que entender a Frodo muy bien para que entiendas muy bien a qué está renunciando Frodo. Tienes que entenderle muy bien. Ese tío, o sea, Frodo... Te tienes que enamorar de la comarca. Te tienes que enamorar de la comarca. Te tienes que enamorar Para que de la sientas, comarca. cuando vas al final del libro, sientas lo que está perdiendo. Y tú quieres que vuelva ahí, quieres que tú mismo te sientes en el refugio de la comarca. O sea, estás sintiendo que estás en un refugio del que estás saliendo. Está tan bien hecho. Sí. Y es verdad que la descripción perdona, Eli, al final te he cortado, pero es que claro, ahí No, ya tranquilo. Pero o sea, realmente es eso, está tan... O sea, hay que tener en cuenta que en una obra escrita en los años 50, primero, en aquella época no había tantos estímulos como ahora. Ahora tenemos millones de ilustraciones, millones de películas, millones de libros de literatura. Entonces, ubicarte en una historia de literatura fantástica ya es más fácil porque estás trabajado. Pero aquí en aquella época, Sí. no era tan fácil. Y claro, y se daban las descripciones. Y yo creo que no es tanto en la generación de ahora, es decir, que un libro como El Señor de los Anillos no creo que sea tan difícil de leer ahora, como en qué momento de tu vida te encuentres y la personalidad que vaya contigo. Este libro, También. me consta que hay mucha gente que en su adolescencia ha sido el libro de su vida. En la adolescencia estás viviendo una serie de... Tienes un concepto de la amistad bastante más naif, y esto lo puedes desarrollar muy bien o te puedes ver muy bien reflejado en el libro, porque luego en la realidad es muy difícil trabajar la amistad o conseguir una amistad como se ve en el libro. La maldad, tienes un concepto pues un poquito más naif del mundo y eres un poco hobbit. Te vas a dar cuenta de lo tremendamente cruel que puede llegar a ser el mundo o sales de tu refugio. Esto se encaja muy bien con la adolescencia. Y yo creo que es más bien en qué punto de tu vida emocional, personal te encuentres, y no solo con El Señor de los Anillos, sino con todo, que el hecho en sí de una generación u otra, creo, ¿eh?